El Perú y el mundo atraviesan por la crisis más grave de toda su historia. ¿Podremos salir de esta crisis? ¿Cómo? ¿Y por qué en el Perú ha fracasado rotundamente el plan antipandemia? Ante todo, debemos salir. Pero hay que hacer una reflexión profunda respecto de por qué esto ha fracasado con un plan antipandemia. Y hay, desde el punto de vista de un ciudadano interesado en ciencia, en tecnología y en todo lo que tenga que ver con el enfrentamiento antipandémico, hay varios aspectos que tratar y criticar y preocuparse. Uno de ellos son de las ciencias sociales, otros vendrán de las ciencias naturales, otros vendrán de las ciencias exactas, etcétera, etcétera. Pero principalmente de las ciencias sociales podemos mencionar que ha habido una total falta de empatía hacia la sabiduría que tenían los pueblos peruanos y haberse involucrado en este proceso. En tanto a los temas de las ciencias naturales, obviamente mucha información ha sido sesgada y no se ha entregado debidamente y oportunamente, lo que puso en evidencia que las líneas de base para temas de salud tampoco estaban en agenda. Y eso ha fallado totalmente. Y el momento de entregar la información a las personas no estaba debidamente autentificada. Por supuesto que se ha faltado mucha coordinación en los gobiernos regionales, que pudieron haber enfrentado, y lo han hecho en algunos casos, muy bien y hasta mejor que el gobierno nacional. Eso, y a esto a lo que tenemos que agregar, que los temas de ciencias sociales relacionados con la economía y la política también han fallado porque en el momento necesario, cuando debían ser apoyados, no han sido apoyados oportuna y pertinentemente. Y al pasar por encima de las necesidades de la gente, obviamente se les ha exigido hasta un nivel que ya no han podido tolerar. Porque hay falta de medicamentos, porque se han disparado los precios, especialmente de los recursos y suministros para los temas de atención de pandemia. Y todavía ahora estamos sometidos a una ley de oferta y demanda donde los precios de atenciones médicas y en salud han subido por los aires si son entregados privadamente. Esto es un motivo para generar la necesidad de un plan antipandemia alterno que dé protagonismo a la gente, a los pueblos y los trate en mesa de iguales y no vertical ni represivamente. Eso podría ser una primera presentación de la reflexión hacia el tema de por qué hemos fallado en términos de un plan antipandemia y llamarnos la atención urgente para desarrollar una versión alterna que haga protagonismo a la gente peruana. ¿Cuál es la consecuencia que ha generado el abandono por parte del Estado de la sanidad pública? Que ha significado no solamente no invertir en infraestructura sanitaria, sino al mismo tiempo que se ha privatizado y la mayoría de presupuestos ha terminado en las arcas de las grandes empresas privadas, las grandes clínicas privadas. Hemos expectado cómo los recursos para la salud han sido entregados para fines privados y no para la atención de la gente. Hemos visto cómo se han entregado a asociaciones público-privadas para servicios de salud que lo que terminaba era encareciendo el resultado de los servicios de salud. Eso también manteniendo claro que las medicinas y todos estos recursos han estado sometidas a leyes de mercado y por lo tanto también se volvieron escasas. Hemos notado que cuando apareció la pandemia, muchos temas de salud inmediatamente subieron sus precios, suministros, equipamiento, accesorios, y eso nos machaca en la mente de que tenemos que corregir esto porque tenía un respaldo legal, eso estaba facultado, porque la salud, como la educación también, no es un derecho fundamental. Está en el capítulo de derechos en los cuales uno tiene que pagar servicios, no en lo que está obligado el Estado a darlos. Entonces, de esa manera, nos hace reflexionar como un motivador, porque hay temas que tenemos que resolver para la salud, para que ésta sea una salud que se entrega con todas las de la ley sin ningún costo. Puede costar,
la salud. Puede costar los instrumentos y los insumos, pero esa salud no la tiene que pagar quien necesita los servicios de salud. Eso es un derecho. Pero claro, lo tenemos que poner a sangre y fuego, grabado a fuego, en una constitución que reserve esos temas y no los suelte a las leyes del mercado. Nos encontramos frente al Ministerio de Salud y vamos a conversar con un especialista que nos va a explicar cuál cree que debe ser la alternativa para hacer frente a la pandemia. ¿Nos puede comentar, nos puede decir cuál cree que sería la alternativa para hacer frente a la pandemia, ya que se ha ofrecido muchas medicinas, vacunas, ahora está llegando la medicina china, la medicina de Rusia, los cubanos hablan del interferón y a nivel popular se habla de usar el dióxido de cloro? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál cree usted que debe ser la alternativa para hacer frente a la pandemia? Va por el asunto de protegernos con algún tipo de medicamento. No podemos estar solamente esperando a que nos digan, nos vamos a preocupar y vamos a tener que aplicar lo que tengamos. Hay saberes del Perú que se han desarrollado para atender enfermedades diversas durante miles de años. Constituye medicina tradicional nuestra. Eso no se puede denostar. Entonces hay un llamado también de atención a los médicos que han sido formados y que deben también entender que cuando dicen no a la automedicación, también deben ir acompañando la presencia de médicos en cantidad suficiente para que no le cueste a nadie consultar. Y por supuesto medicamentos disponibles inmediatamente para que no les cueste a nadie adquirirlos y medicarse adecuadamente. Sin embargo, sabemos también que no hay suficientes médicos en el Perú y que producir un médico, enseñar y capacitar a un especialista en salud tarda entre 3 y 10 años. Entonces producir nuevas mentes para que trabajen, nuevos brazos para que estén en acción médica, tarda. No se puede esperar que cubran a 33 millones. Por lo tanto, también es importante pensar que mientras llega una medicina que uno pueda confiar ampliamente, siempre habrá necesidad de responder lo que se tenga a la mano. Entonces, si uno quiere acompañar, debe acompañar más dando que prohibiendo. Hay muchas listas de medicamentos que van saliendo conforme han ido pasando y se han ido descartando. Se han ido descartando no solamente a nivel peruano, sino a nivel mundial. Pero eso llega con un cierto retraso y al no difundir, y eso es un tema fundamental para informar a la gente, al no difundir a tiempo, a veces usamos medicamentos que han sido ya descartados en otras partes. Y no me refiero solamente a este caso del COVID-19, SARS-CoV-2. Me refiero a una serie de dolencias y medicaciones en las que nos enteramos que muchos medicamentos ya no se usan para tal cosa, pero los seguimos usando y los siguen vendiendo en las medicinas. Entonces ahora estamos en una condición de urgencia y lo que necesitamos otra vez en un marco de plan antipandemia es que haya una empatía, una comprensión y una falta de arrogancia hacia la gente que necesita una curación que debe ser acompañada y no solamente prohibida, porque basta que una persona diga que algo sirve para que otro lo aplique, y si uno les dice que no hay nada que hacer, no tendrá otra salida más que aplicársela. Entonces hay que estar bien claro en estos temas, y yo agradezco esta pregunta porque la siento como una pregunta de una persona peruana a otra persona peruana, sin necesidad de ser especialista, muy preocupado y siempre buscando respuestas que nos ayuden a todos y a todas a salir de este gran problema. Dentro de los protocolos de la OMS han sido conjeturados por la Unión Europea por ciertos mecanismos que se han encontrado debilitando la medicina mundial. En el Perú, cuando comenzó la pandemia, se ha prohibido el uso del dióxido de cloro, pero recientemente el mismo gobierno ha vuelto a aprobar el uso. ¿Qué estaría regulando en ese sentido? Bueno, permítame decirle que su pregunta es lo suficientemente iluminada para poder desplegar unas ideas respecto de esa situación. Los medicamentos están en el mundo de la oferta y la demanda. Obviamente, mientras estén ahí, van a ser sujetos de tira y afloje para subir precios.
obviamente algunos medicamentos van a valer mucho más que otros y proporcionar ganancias más que otras. Pero en cuanto uno viene a reflexionar protocolos, lo primero que podemos decir respecto del COVID-19 es que se está investigando, recién lo estamos conociendo, y eso implicará que todos los protocolos que se hagan respecto de su tratamiento van a contradecirse en algún momento, porque no hay uniformidad mundial respecto de los protocolos a emplear. En el caso de la OMS, que no cubre a todos los países, obviamente se generó un protocolo que la misma OMS ha ido ajustando y todos los países han ido ajustando. En el caso peruano ha tomado como referencia, obviamente, los protocolos de la OMS, pero también ha tenido que irlos ajustando. Cuando se refiere usted específicamente al tema del dióxido de cloro, también ese ha sido parte de un ida y vuelta, porque el dióxido de cloro es un desinfectante que se usa muchos años en el ambiente médico, dependiendo de las concentraciones. No olvidemos también que se usa cloro para desinfectar piscinas y a nadie le han prohibido nadar en las piscinas porque esté llena de cloro. Y a veces podemos notar que en una piscina hay una gran concentración de cloro, más allá incluso de lo que se supone se entrega en las tomas de la gente cuando usa el dióxido de cloro. Entonces hay muchos temas pendientes, hay muchos temas de reflexión y vale una recomendación. El Perú debe diseñar sus propios protocolos en base a sus propias experiencias y, ¿cómo diríamos?, digerirlas, modificarlas, adaptarlas a las necesidades de nuestra población. Yo lo hago, esta respuesta se la doy en el plano de un ciudadano más. Esto no tiene que ver con especialidad, sino con criterios que toda la ciudadanía peruana se puede hacer en algún momento. Y obviamente mejor lo aplicará cuanto mejor informada esté, mientras la medicina, mientras los médicos se comuniquen de una manera empática, comprendiendo necesidades y sobre todo buscando la verdad y no solo repetir un protocolo que posiblemente esté copiado y no lo hayamos adaptado debidamente. Hemos visto con indignación cómo las autoridades echan al suelo una olla común que con tanto esfuerzo y con tanta organización construye la comunidad desde sus bases. En un nuevo plan antipandemia, ¿cuál sería la forma de organización de los peruanos para afrontar la crisis económica y también de hambre alimenticia que se viene? Tu pregunta representa el sentir de la población, de todos los pueblos peruanos. Y yo como poblador peruano también me siento involucrado a presentar ideas. Y yo tengo entendido, incluso personalmente, de que ha habido muchas fuentes de información y de reflexión respecto de la corrección que se tenía que hacer al plan antipandémico de unidades de científicos, grupos humanos, de derechos humanos, comisiones, todo tipo de agrupaciones de la sociedad pidiendo cambios y que le han entregado planes y le han entregado sugerencias al gobierno, pero de una manera en que no han sido respondidas, a veces acatándolas como un acto protocolar, pero no como una real convicción de asumirla como parte de un plan antipandémico. Y eso es malo, porque la verticalidad no ayuda, menos en un país tan diverso que tiene 40 idiomas, tiene más del 80% de los climas del mundo, que tiene una falla de conectividad física total, en donde a veces no llegan las ayudas porque hay distancias insalvables, porque hay obstáculos geográficos difíciles que hacen todo más escaso, más tardado, más inoportuno. Entonces, cuando uno hace un plan antipandemia que involucra a la gente resuelve sus problemas y puede esperar dignamente la llegada de ayuda superior si es que llega y si es que quiere llegar. Yo creo que los pueblos peruanos, individualmente lo puedo decir también, sienten que este modelo de enfrentar la pandemia ha fortalecido los negocios, ha fortalecido el egoísmo empresarial en gran escala. Y eso no va con nuestra historia.
de solidaridad, de reciprocidad, de cooperación y ayuda mutua. Y como no va, creo que es momento de recordar que esos son los elementos de sobrevivencia de nuestra cultura por milenios. Y hay que aprender a eso. Hay que desterrar esas prácticas que lo único que ponen es el dinero y los recursos escasos a un grupo pequeño, y la gente que no tiene acceso simplemente sufre. Y eso no es bueno. No es bueno porque no se sostiene. Es como en algún momento reflexionamos, juego suma cero, donde solamente gana quien quita todo al resto. Y este es un momento clave, es un momento, yo diría, hasta fundacional, en el sentido de que la gente siente que ese egoísmo que ha devenido en ganancias estratosféricas para pocos tiene que parar, y esta pandemia lo ha puesto en evidencia con ejemplos muy claros de cooperación en la gente, que no deben ser prohibidos ni deben ser hostilizados, sino más bien promovidos para que la gente se ayude y pueda avanzar sin un temor, porque la vida en base a temor no es una vida.